A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Se habla mucho de la memoria histórica en El Salvador, se habla mucho de memoria histórica en el mundo, o le pueden poner otras palabras. Pero ¿qué significa que la historia se repita? Cuando le dicen tropezaste con la misma piedra, cuando dicen esto ya había pasado, en otro contexto, pero ya había pasado. El 11 de noviembre se cumplieron 35 años de la ofensiva final hasta el tope y punto. Pero ¿qué conllevó a la ofensiva final? ¿Qué conllevó a la guerra? ¿Qué conllevó a los acuerdos de paz? ¿Qué aprendimos de la guerra, de la ofensiva y de los acuerdos de paz? Todo esto está dando vuelta, el ciclo, y volveremos a esos tiempos en otras circunstancias. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes nuevamente en Agape TV Canal 8, a las 8 acá en el 8. Hoy, en producción de Mix de Medio, estamos también en redes sociales, en la RR, nuestra radio para todos ustedes también, con Agape TV Canal 8 y por supuesto Mix de Medio. Hoy está con nosotros el abogado Elmer Arias. Vamos a hablar de la guerra, de la ofensiva, de las circunstancias de la guerra, qué se vivió en la guerra, cómo se llegan a los acuerdos de paz y un poco de ideología. La ideología usted lo obliga a ser de un partido específicamente, de un partido político o no. Todo esto lo vamos a hablar desde un punto de vista crítico, pero muy humano y ciudadano. El abogado Elmer Arias, ¿cómo está? Mucho gusto. Francisco, un gusto, siempre un placer compartir este espacio contigo, con quienes nos ven a través de Medios, a través de tu programa y a través de las diversas plataformas que tiene el programa. Hablar un poco de la memoria histórica. Hablar de su vida, Es que esto de venir a hablar de la memoria histórica a veces lo hacen quienes no tuvieron aquella vivencia directa de lo que sucedió aquí, el conflicto armado. Y hablar de la memoria histórica considero que no es venirlo a hablar desde un aspecto de un resentimiento que se pudo haber tenido por lo que se vivió en su momento, sino contar las situaciones a través de la experiencia, no a través de lo que a uno le han contado, sino a través de lo que uno vivió en esa época. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista es que uno trata de hacer un análisis y trata de contar la historia, porque como tú decías en la introducción, quienes olvidamos la historia, pues estamos condenados a repetirla, y ese es un adagio muy común en todas las sociedades. Generalmente en las sociedades latinoamericanas que hemos tenido o tenemos conflictos sociales de diversa índole, no seguir contándola para seguir victimizando, sino para que las futuras generaciones se vayan dando cuenta cuál ha sido los momentos que el país ha transitado, el origen de las situaciones que hoy se están viviendo, porque recordémonos que en las sociedades hay problemas tanto estructurales como coyunturales, y los estructurales son la base para las situaciones coyunturales que se van dando en el momento actual. Entonces, desde esa perspectiva queremos un poco abordar y analizar cómo se dio, cuáles fueron los orígenes del conflicto armado que en nuestro país se vivió en la década de los 80 y todavía al principio de los 90,
posacuerdos de paz, para que las futuras generaciones entiendan y conozcan la historia de este país, y que hoy en día se puedan estar dando situaciones que en aquel momento se dieron, que puedan ir encaminadas a, no que se vaya a repetir una situación igual, pero que siempre haya una convulsión social en nuestro país, Francisco. Bueno, licenciado Arias, el conflicto armado fue a consecuencia de tanta injusticia social, violación de derechos humanos, pobreza, abusos de parte de los militares por todo ese tiempo que comandaron o estuvieron al frente del país, militares también, del beneficio de algunos muy pocos, por cierto, en pro o en contra, digo, de la población salvadoreña en su gran mayoría. Viene y se unen brazos armados que terminaron conformando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en contra del Estado salvadoreño, por lo tanto de la Fuerza Armada de El Salvador. Pero ya nos montamos en el conflicto armado. Y toda esta plática viene de el lunes que se celebró o se conmemoró 35 años de la ofensiva final hasta el tope y punto, que llevó a la ofensiva también, pero cuestionaban, ¿y por qué las personas se unían voluntariamente a la guerrilla? ¿Por qué hasta niños llegaban en esos momentos? O sea, ¿qué conllevó a todo esto? Que la población le diera el espaldarazo a la guerrilla para que continuara. Ok, aquí hay que hacer una retrospectiva. Y hay que irnos un poco atrás, bastante en el tiempo, y hagamos una remembranza de los últimos gobiernos que este país tuvo hasta la década de los 70, a inicios de los 80. Todos fueron gobiernos militares de corte militar. ¿Cómo de corte militar? Bueno, eran los militares de alto rango quienes en su momento defendían los intereses de la gran oligarquía de este país, quienes administraban el país. Por lo tanto, quienes eran nombrados presidentes, porque elecciones habría que ver qué tan democráticas eran en su momento. Acordémonos que también este país ha tenido varios golpes de Estado encabezados por los militares. Desde esa data, para no irnos muy atrás, en la década de los 70, aquí en este país hubieron muchos hacendados, muchos terratenientes, es decir, personas que tenían la mayor cantidad de tierras y eran quienes, acordémonos que nuestro país ha sido meramente agrícola. En las áreas rurales, que es donde yo nací, para poner un poco de perspectiva y para que la gente conozca un poco y uno pueda tener un poco de credibilidad en lo que dice. No lo quisiera poner desde el aspecto personal, pero sí desde el aspecto de mi vivencia, desde mi infancia. Yo nací en uno de los cantones de San Vicente, Tecoluca, para ser específicamente. En ese cantón había una hacienda muy conocida que, hasta donde se sabe, era de uno de apellido Molina, familiar primo, tengo entendido, de quien en su momento fue presidente de la República. Entonces, así generalmente se manejaba casi todo el país, a través de dueños de haciendas, quienes tenían la mayor cantidad de tierras en el área rural. Estas personas prácticamente hacían que los campesinos trabajaran para ellos la tierra por un salario, si es que se le podía llamar salario en su momento, y prácticamente por poquita cantidad de dinero, y por lo que en el campo se le llamó, y quienes vivieron en el campo y trabajaron un poco en el campo en esa época, se le llamaba la famosa chenga, que eran 2 tortillas grandes, un poquito de arroz y frijol, y si había queso, un poquito de queso, y nada más. Prácticamente esclavizaban a la gente del área rural para que trabajara las tierras. Entonces, desde ahí viene ese descontento de que el campesinado no podía, o la gente del área rural no podía tener un poquito de tierra y trabajar su propia tierra, sino que había que trabajar para los hacendados. Yo me recuerdo que donde yo crecí así era.
Entonces, desde ese aspecto, la gente del área rural o el campesino que se alzaba o se oponía a esa forma de trabajar, le empezaban a decir, no guerrillero, sino que ella era rebelde o subversivo. Okay. En ese contexto, mucho del descontento o el malestar de la gente se fue generalizando a entender que cómo era posible que prácticamente se esclavizaba a la gente para trabajar la tierra por un salario bien mínimo, no le daban la posibilidad de que pudiese trabajar alguna parte de la tierra de forma personal, y empezaran a aquellas personas que se manifestaban o se oponían en ese contexto, a los cuerpos militares de ese momento, aquella represión. Ya no solo se fue generalizando en el aspecto del área rural, sino que ya se trasladó al área urbana. Se empiezan a organizar las personas, porque es necesario la organización para manifestarse, no para estar en contra de un gobierno, sino de las políticas de un gobierno. Eso tiene que quedar bastante claro. Si nosotros no estamos de acuerdo con las medidas, con las políticas, con las decisiones que se toman, no es que estamos en contra de un nombre, estamos en contra de las medidas que está tomando un gobierno, un presidente, un ministro, un funcionario. Es la figura, lo que representan, porque ese funcionario algún día va a dejar de serlo y pasa a ser un ciudadano más. Eso quisiera que tuviéramos claro. Voy a hacer una pausa para venir de lleno y sigamos con la conversación con el licenciado Elmer Arias. O sea, ¿por qué se llevó a la guerra? ¿Por qué apoyar a uno de los dos bandos? Ya regresamos en No sé, piénsalo. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, qué bueno que usted continúe con nosotros en esta noche que estamos en No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Nos puede seguir en redes sociales de Mix de Medios, sí, búsquenos como Mix de Medios, o en Agape TV Canal 8 o Radio La RR. Ahí estamos para todos ustedes que nos retransmite en este espacio. Hoy está el abogado Elmer Arias. No estamos hablando de leyes, estamos hablando de conciencia social, estamos hablando de pensar y decidir también, y de entender las decisiones o los caminos que se tomaron en algún momento. Continúe, licenciado Arias. Como ya decíamos, ¿cuál más o menos fueron los orígenes que se vivieron generalmente en el área rural, que es a donde a mí me consta, porque yo vengo del área rural? ¿Cómo se daban las situaciones de represión a quienes se manifestaban en contra de las políticas que en su momento el gobierno en turno pues llevaba a cabo, encabezada por, como ya decíamos, por los militares? En ese crecimiento de represión por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno en turno, es que la gente empieza a organizarse, a decir basta ya de las represiones. Pero el manifestarse, el organizarse para el gobierno en su momento fue, bueno, estos son subversivos, estos están con la ideología en ese entonces... ¿De izquierda? Sí, pero los comunistas, los marxistas, porque en ese momento, pues acordémonos que la Unión Soviética aún existía y se había dado mucho el socialismo en Europa y parte de los países de Latinoamérica. En ese sentido, a todo aquel que estuviese en contra de alguna política del gobierno, pues ya era subversivo y por lo tanto había que aplicarle las medidas de represión. Y las medidas de represión era, bueno, llegarlo a sacar de su casa, desaparecerlo sin hacerle ni un juicio previo si es que hubiese cometido delito alguno,
desaparecerlo y asesinarlo. Y así se vino dando en la década de los 70 hasta llegar al punto del conflicto armado por ese tipo de situaciones. El conflicto armado, cuando a mí me preguntan de forma personal, ¿cuándo inicia el conflicto armado? El conflicto armado para mí empieza en junio de 1981, pero ¿por qué esa fecha? Porque en esa fecha yo recuerdo que grupos armados, la Guardia en su momento y la Fuerza Armada entraron al lugar donde yo soy originario e hicieron una masacre de 49 personas, entre ellos familiares, mi madre, mi hermana, varios tíos, varios primos. En ese sentido, y aquí viene una situación que hay que aclarar, y es que se ha malinterpretado, en cierta medida han tratado de satanizar, que quienes formaron parte en eso, cuando eso se da, se forman las famosas guerrillas, ¿okay? Que era contrarrestar las represiones a través ya de la fuerza bélica, a través del armamento también, ya no solo de parte de la Fuerza Armada o de la Guardia o de los cuerpos de seguridad que el Estado tenía en ese momento, sino que ya se van formando los grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros ya bastante organizados, que vamos a ver ya de forma estructural y ya de forma institucional, formando instituciones ya con nombre y todo, se forman 5 organizaciones que son que a futuro pues terminan formando lo que se convirtió en el partido político FMLN. Pero esa tiene su historia. Pero ¿cómo empieza el conflicto armado para mucha gente? Empieza con eso, con las represiones, con el asesinato de familias enteras, masacres en lugares específicos, una de ellas en mi cantón, así como la del famoso El Mozote, que creo que es la más significativa en ese contexto. Ahí empieza. Mucha gente, cuando... ¿Cuál era el pecado de donde usted vivía? ¿Cuál era el pecado? El pecado en su momento fue que mucha gente que vivía en esa zona, en ese lugar, se empezó a manifestar, y manifestar no es agarrar un grupo de personas e irme a poner en un lugar y a estar gritando o haciendo cosas como muchos lo conocemos, de quemar llantas, tirar piedras y todo eso. No, manifestar es expresar mi sentir y mi forma de ver de que las políticas que se están implementando están en detrimento de una mayoría. Entonces mucha gente se empezó a organizar y a decir, no, miren, nosotros no vamos a trabajar la tierra por el salario que nos están pagando y por lo que nos están dando. Para nosotros eso es como estar en una esclavitud. En ese sentido, en mi cantón, muchos campesinos se empezaron a organizar y decir, no, mire, basta. Yo recuerdo que mi papá dijo, yo no voy a estar prácticamente de esclavo, tengo tantos hijos y no me alcanza lo que me pagan para estar trabajando. Entonces mi papá se dedicó a hacer tejas. Cuando las personas empezaron a ya no trabajar la tierra para los hacendados en su momento, lo tomaron como, estos son subversivos, estos ya están con la ideología de ser comunistas porque no quieren someterse a lo que el gobierno en su momento establece. Pero eso no es estar en contra del gobierno, estar en contra de las ideas o de las políticas públicas que los gobiernos en su momento establecen, y eso no es ningún delito ni mucho menos pecado, pero para el gobierno en turno se entendía que así era, que estar en contra de esas políticas era ser subversivo y por lo tanto ser comunista, y ser comunista lo tenían como que era un delito y el pecado más grande. Entonces en ese sentido se empezó el conflicto armado, masacres por un lado, detenciones ilegales por otro lado, desaparición de personas, y ahí empieza el conflicto armado. Cuando sucede eso, ¿el delito era? El delito era no someterse, no estar de acuerdo a las políticas que el gobierno en su momento aplicaba, expresar que no estabas de acuerdo, y por lo tanto si vos te expresabas tu descontento, ya te tachaban de subversivo o de comunista. Ese era el pecado. Y entonces a toda la zona rural que estaba bajo esa represión y también trasladada ya al área urbana, estudiantes, que está muchos analistas, en ese momento tenía 5 años. Muy pequeño. Pero muy pequeño, vivió esos momentos tan duros de vida. Sí, o sea, la situación social que el país tenía en su momento nos
nos dejó en medio de esa situación, en medio de un conflicto social, que de ese conflicto social se convirtió en un conflicto armado entre las personas que eran oprimidas con el opresor en ese momento, pues el gobierno, militarizado prácticamente. Y la forma de reprimir a la gente que se manifestaba o expresaba su descontento era desaparecerla o asesinarla. Entonces, cuando esto fue en incremento, no quedó de otro que irse al monte, se decía en su momento, como una guerrilla ya establecida. Y ahí es donde viene el involucramiento de organizaciones, de personas ya académicamente bastante preparadas a empezar a organizar a la gente en el monte, en los cerros, en todos los volcanes de nuestro país, ya organizarse como una guerrilla establecida. Porque había que hacerle frente a esa medida de represión, porque el gobierno, en su momento, aparte de estar haciendo violaciones graves de derechos humanos, no le importaban las denuncias, no solo aquí en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional de violaciones de derechos humanos. Seguía el incremento de esas violaciones, al grado que pasamos 12 años en conflicto armado, como ya decía, a partir del 81, que es cuando asesinan a parte de mi familia, y ahí es donde dicen muchas personas, bueno, ya nos encontramos en esta situación. No es que queramos irnos a una guerra, pero es que no nos dejan otra opción. Ya empezaron, yo oía a mi familia, en este contexto van a decir, pero es que la familia era guerrillera. No, mire, disculpe, ¿cómo iba a ser guerrillera mi madre, mi hermana, que en ese momento habían recién dado a luz, pues tenían mi hermano menor de 3, 4 meses y mi hermana que tenía como 6 meses de haber dado a luz a sus hijos? ¿Cómo estas personas iban a ser guerrilleras y cómo estas personas eran un peligro para el gobierno en ese momento? Y así sucedió, y así fue en aspectos generalizados a nivel nacional, con ese tipo de violaciones de derechos humanos. Y así es como se empieza en muchas zonas de nuestro país, pues, el conflicto armado. Y ahí es donde mucha gente se involucra a ser parte de la guerrilla, no porque haya querido, sino porque la situación social que se encontraba en este país lo llevó hasta el grado que yo escuché en su momento decir a mi familia, bueno, si ya nos empezaron, que nos termine. Y así muchos jóvenes, estamos hablando que mi hermano menor en su momento tenía 14, 15 años, mis tíos muy jóvenes de 20, 25 años, mi papá estaba joven en su momento todavía, pues no les quedó de otra, Francisco, y aquí se vino a decir que muchos de los jóvenes fueron obligados a ser parte de la guerrilla, que en su momento no era el FMLN. Entonces, en ese contexto hay que tener muy claro que las situaciones de represión de un país lleva a que la gente esté en desacuerdo con ciertas políticas que los gobiernos tratan de implementar y que pueden ir en detrimento de una mayoría social. Entonces eso es lo que sucedió en este país. Aplicar medidas de represión para tratar el gobierno de mantener su status quo, es decir, de mantenerse en el poder y que nadie se le fuera a salir, como decimos en el vocablo popular, del huacal, y tener controlada una sociedad. Pero tener controlada una sociedad a través de mecanismos de represión como que no es muy saludable para una sociedad, porque tarde o temprano las sociedades terminan, o los pueblos terminan cansándose de esa represión, y terminan organizándose y manifestando, decir, no, mire, basta ya de esta represión. Entonces, en ese sentido que estamos tratando de poner en contexto cómo fue que se originó el conflicto armado, para que las generaciones futuras conozcan cómo es que se generan los conflictos sociales, cómo es que se llegan a ese tipo de situaciones conflictivas en los países, Francisco. Bueno, no hay mucho que decir. Creo que las cosas están bastante claras hasta el momento que nos está contando nuestro invitado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Feliz provecho para todos los que están cenando con nosotros.
Si nos están viendo en otro momento, almorzando, desayunando, tomando café o trabajando, gracias. Este espacio todos los miércoles a las 8 acá en el 8, retransmisión en Radio La RR. Sí, búsquenos en redes sociales. Elmer Arias está con nosotros. ¿Por qué, si las circunstancias que nos llevaron a un conflicto armado, hubo 9 años, un poco más, 9 años y meses, obligaron a una ofensiva final hasta el tope y punto? ¿Qué obligó? ¿Qué obliga? Obliga, Francisco, Que llegaran a la ciudad. Obliga a que ya veníamos con 9 años de una guerra, de un conflicto armado, tanto en situaciones bélicas en el área urbana, pero más que todo el conflicto armado se libra en el área rural, en todos los departamentos de nuestro país, en unos más que otros, Chalatenango, San Vicente, Morazán, fueron como los lugares más neurálgicos de los conflictos armados. Conflicto armado sangriento y algo incomprensible de estarse matando hermanos salvadoreños, porque tanto los soldados, es decir, quienes conformaban la Fuerza Armada, salvadoreños, y quienes conformaban la guerrilla, salvadoreños también, enfrentados por una situación que era incomprensible, que el gobierno estuviese masacrando a su propio pueblo, solo porque el pueblo le dijo al gobierno en su momento: mire, no estamos de acuerdo con las políticas públicas que están implementando. Unas políticas públicas de represión solo por manifestar que no estamos de acuerdo. Uno, porque los gobiernos poco o nada se ponen a pensar que los pueblos hay que cumplirles sus necesidades básicas, Francisco, y que el Estado, así como lo establece el artículo 1 de la Constitución, el fin del Estado es la persona humana, y la persona humana debe dársele una vida digna, y una vida digna implica que hay que proveerle de los servicios básicos necesarios. ¿Cuáles son? Salud, educación, vivienda, alimentación. Pero si estos servicios básicos el Estado no es capaz de proveerlos, y el pueblo lo solicita, el hecho que lo solicite, Francisco, no significa que está en contra de un gobierno. Pero vámonos al punto: ¿por qué es que se tiene que llegar a una ofensiva? Porque es que había que ponerle punto y final a un conflicto armado, que se venía en negociaciones, pero no se concretaban, porque no había voluntad de parte del gobierno del cese al fuego, porque no querían dejar su status quo, es decir, no querían dejar el poder. Licenciado Arias, ese momento llevaba meses en el poder ya, apenas, Alfredo Cristiani. Sí, ya comenzaba la era de Arena. Ya el gobierno de corte militar comenzaba. Ya en los años 80 ya había habido 2 elecciones, entre comillas, de forma democrática, porque en su momento ya había sido presidente Napoleón Duarte a través de unas elecciones con un sistema democrático, pero el cual era poco risible, porque yo me acuerdo que llegaban con los camiones de la guardia y vámonos a votar, ya sabe usted por quién va a votar, y situaciones así. Y ya en el 89 pues ya había terminado el periodo de Napoleón Duarte, y ya era presidente Alfredo Cristiani, con quien ya se habían estado empezando a establecer tipo de negociaciones para ver de qué manera se le ponía fin al conflicto armado. Pero los acuerdos a los que se llegaban pues no eran convincentes, porque es que en su momento pues era de dejar un poco el poder, incorporar a otros miembros ya del FMLN a la vida política, y como que a eso le tenían miedo el gobierno en su momento. Entonces no se llegaban a acuerdos. En ese sentido quedó de otra: bueno, vamos a hacer el último intento. Vamos a hacer el último intento para ver de qué manera, pues, ya que a través del diálogo, a través de las negociaciones, no se le pone fin a un conflicto armado,
y tampoco permiten ser parte del gobierno, hagamos el último intento y lleguemos a lo que fue a la ofensiva final. A través de ello, pues tampoco se llegó porque, para no establecer que si aquí hubo un ganador o un perdedor respecto a quién ganó la guerra, aquí fue un empate técnico. Se llegaron a acuerdos, se llegó al acuerdo de ponerle fin al conflicto armado, haciendo ciertas negociaciones de incorporar en ese momento, ya se había formado el FMLN, a que se convirtiera en un partido político, que se depusieran las armas para ponerle fin a este conflicto armado. Pero en este devenir de llegar a los acuerdos de paz, pues tuvieron esa situación de que ya no se traslada no solo al área rural el conflicto armado, sino ya había que venir a la ciudad y decir, este es el poder que como pueblo tenemos, y aquí hablemoslo como pueblo, no hablemoslo como partido político, porque la guerrilla estaba formada por gente del campo, en su mayoría. A voluntad de la mayoría. A voluntad de la mayoría, por lo que ya comentaba, de que familias enteras fueron asesinadas. Los sobrevivientes de esa familia no les quedó de otra que irse al conflicto armado. En modo de decir, no, miren, si ya nos empezaron, termínenos pues. No hay otra medida de que este gobierno pueda detener este mecanismo de represión que yéndonos a una lucha armada, poniéndonos de igual a igual y tratar de a través, también fue el objetivo, que a través de la lucha armada, tratar de cambiar el sistema que había en este país, tratar de que el pueblo fuera quien conquistara y tuviera el poder y tratara de transformar este país. Porque aquí en aspectos de política hay que entender que la mayoría de nuestros países latinoamericanos que tuvieron conflictos armados y a través de la toma de las armas llegaron a deponer o a quitar gobiernos, tuvieron cambios significativos en aspectos de sus políticas, de tratar de que fuera el pueblo quien tuviera voz y voto en la toma de decisiones de las políticas públicas en los países. Y ese era el objetivo, ya al final, tratar de que el pueblo tuviera el poder, de que fuese el pueblo el que tuviera voz y voto en la toma de decisiones de las políticas públicas que se iban a implementar. Lastimosamente, tuvieron que pasar esos 9 años, trasladar el conflicto armado de la zona rural, que era donde se generaba más, a la ciudad capital de San Salvador, y es ahí donde se culmina y se llega a la ofensiva final, pues tratando de cambiar este país a través de las armas, y que fuese el pueblo en su momento, si se llegaba a deponer el gobierno en su momento, que se le diera voz y voto para las políticas que se pudiesen haber implementado en su momento. No obstante, no fue así, no se llegó al poder a través de las armas, sino que a través de unas negociaciones que ya todos sabemos que fueron unos acuerdos de paz, y a través de la cual empieza en nuestro país pues una nueva etapa y una nueva era de reconstrucción en todo el tejido social de nuestro país, que todavía en día pues hay cosas que aún están pendientes y que hay que resolverlas, Francisco. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ir en el siguiente bloque, breve pausa por cierto, pero en el siguiente bloque estamos repitiendo el ciclo, vamos hacia lo mismo. ¿Qué aprendimos realmente? Hacemos una pausa, ya venimos. No sé, piénsalo, miércoles a las 8 está en el 8, retransmisión en Radio La RR. Elmer Arias está con nosotros, acompañándonos. Elmer, se consigue el objetivo, se llegan a los acuerdos de paz, se firma la paz, un proceso larguísimo que es la posguerra,
de reincorporación y todo. Y luego vino 20 años se dieron 20 años del gobierno de Arena, 10 del FMLN, hoy vamos sobre el segundo periodo de Nuevas Ideas. ¿Qué aprendimos de todo esto? Pues creería que muy poco, Francisco. Hemos aprendido muy poco y es porque hemos tratado, no sé si por sinergia o porque así nos lo están tratando de hacer ver, que hay que olvidar, pero es que ese es un error, son situaciones que no se puede. Podemos perdonar, Francisco, a quienes directamente fueron perjudicados o perjudicadas, pero olvidar es complicado hacerlo, creo que nadie va a olvidar. No obstante, a las nuevas generaciones se les está tratando de hacer ver que esto hay que olvidarlo, y para mí es un error. No es porque yo lo haya vivido y esté hablando desde un resentimiento, estoy hablando desde la experiencia, y es conocido, como ya decíamos, muchos analistas políticos establecen que olvidar las situaciones es volver a repetir los mismos errores que ya se hicieron. En este sentido hemos aprendido poco. Sí hubieron cambios significativos en el aspecto de establecer, y muchos esta palabra como que la romantizan o la hemos romantizado, y a quienes la han hasta satanizado, hablar de democracia. Pero hablar de democracia es hablar de todas las libertades que los seres humanos tenemos por principios establecidos en la Constitución. Las libertades ahí están establecidas: la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, la libertad de andar libremente, la libertad de patrimonio, la libertad de la propiedad, muchos derechos que se tienen. Pero especialmente en su momento considero que con los acuerdos de paz se gana lo que muchos no tratan de entender o no entienden a su cabalidad: la libertad de expresión. La libertad de expresión no es solo venir a hablar o decir lo que vos pensás. La libertad de expresión es opinar y decirle al gobierno que ciertas políticas que se están implementando no están favoreciendo a la mayoría. Y esa libertad de expresión que en el tiempo de los gobiernos militares, expresar el descontento por ese tipo de situaciones era tenido como estar en contra del gobierno, y por lo tanto había que silenciarse. Y en su momento silenciarlo a través de las desapariciones forzosas por los cuerpos de seguridad en su momento, llevar a asesinar y a cometer barbaries, asesinar niños, ancianos, masacrando cantones enteros dentro del país, es lo que nos llevó a un conflicto armado. Eso no hemos aprendido a entenderlo, y que los gobiernos deben de entender que es un derecho y una libertad de la ciudadanía y del pueblo decir: no, mire, esas políticas, gobierno, no favorecen a la mayoría, por lo tanto hay que analizarlas y estudiarlas. Ese tipo de situaciones son las que no se deben de olvidar. No se deben de olvidar, y hay que analizarlas, que si callando o reprimiendo a una población o a las personas en su aspecto de manifestar un descontento a través de medidas represivas, tal vez en su momento no tanto como se inició el conflicto armado, pueden ser silencios a través de la vía judicial, hoy pueden ser silencios a través de amenazas, que si no dejas de opinar o no dejas de decir esto, pues un proceso te podemos inventar. Entonces eso creo que aún no hemos aprendido, y si no aprendemos ese tipo de situaciones, posiblemente los ciclos sociales se puedan repetir
si no aprendemos y olvidamos la historia que hemos vivido, Francisco. Entonces, en ese sentido, las nuevas generaciones deben de conocer qué es lo que nos llevó a 12 años de conflicto armado y no olvidarlo. Pero ¿y por qué querer borrar la historia? Esa parte cuesta comprender. Ese es un problema y es parte de quienes a veces ostentan el poder, de querer que las nuevas generaciones no tengan una memoria histórica de que lo que ha llevado al país, de que no tengan una memoria histórica de conocer los problemas estructurales que se tienen, que esos problemas estructurales son los que van generando los problemas coyunturales del día a día, y se está tratando, creería y considerar, que las nuevas generaciones no conozcan esa historia. No conozcan esa historia para que digan, bueno, eso les pasó a ellos, pero a nosotros no nos va a pasar lo mismo. No, miren, disculpen. Si no aprendemos de la historia y no nos concientizamos respecto a ello, posiblemente los ciclos sociales se repitan. Pero dicen, vamos a ir otra vez al conflicto armado. No, miren, las sociedades con el paso del tiempo van evolucionando en su forma de hacer. Posiblemente no volvamos a un conflicto armado, porque las condiciones ya no están dadas para ello, pero sí a malestares sociales, a convulsiones sociales. ¿A qué me refiero a convulsiones sociales? Bueno, que este país, más que todo hoy en el área urbana, no viva una tranquilidad, porque si se van incrementando políticas que no favorezcan a una mayoría, que no favorezcan al pueblo en general, se considere que están siendo mal implementadas, y que cuando te manifiestes o te expreses que esas políticas no están favoreciendo a una mayoría, el pueblo se vuelva a organizar, y se vuelve a organizar a manifestarse ya no solo en expresar ese malestar, sino a llevar acciones ya bastantes directas, como ir a una marcha, que hoy últimamente son las famosas marchas blancas. Estas pueden masificarse y no solo hacerse en días específicos como lo son el 1 de mayo, como lo hubo hace poco respecto al descontento de las personas del sistema de educación y del sistema de salud, sino que ya se van incorporando otros actores sociales que consideren que no hay políticas que favorezcan una mayoría, y que la forma de callar a estas gentes o este descontento sea a través de medidas represivas, ya no de la desaparición como se hizo en el tiempo del conflicto armado, sino, como ya te decía, a través de la vía judicial o a través de la vía civil. Entonces, ese tipo de situaciones pueden desencadenar convulsiones sociales. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, de que la memoria histórica no se puede olvidar, porque si la olvidamos, estamos condenados, por decirlo de una manera, a repetir situaciones que nos lleven a que un gobierno pueda implementar medidas represivas. Entonces, aprender de eso hay que hacerlo, y la manera de aprender de eso es no olvidar lo que este país ha vivido y los ciclos sociales que este país ha venido viviendo. Ya pasamos de un conflicto armado, después pasamos a aspectos de una reconstrucción social, pero que en esta reconstrucción social se han obviado, se han dejado a un lado el atender las necesidades bastante básicas de una población, que por ahí puede haber un descontento, y que ese descontento nos lleve a manifestarlo, y que la manera de manifestarlo sea reprimirlo a través de medidas de represión de quien esté en su momento en el gobierno. Entonces, para eso es importante no olvidar una memoria histórica. En lugar de borrar, se debería aprender. En lugar de querer borrar esa memoria histórica, es de aprender. ¿Y cómo hay que aprender? Bueno, no dejando a un lado y contándole a las nuevas generaciones qué nos llevó a 12 años de estarnos matando entre nosotros.
eso hay que hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, mire, la historia no se puede borrar, ahí están los textos de historia. Ahí están las nuevas generaciones a quienes se les está educando. Cuéntensela, no cuéntensela para que vayan a agarrar las armas, no, cuéntenselas para que no agarren las armas. Y cuéntense a las nuevas generaciones, que son los que van a administrar este país, que aplicando medidas de represión cuando hay un descontento social, sea el único mecanismo de poder aplicar o poder a un pueblo tener medidas públicas que vayan en beneficio de. Entonces, en ese sentido, en vez de borrarla, contemos la historia para no olvidarla y para no repetir los errores que ya cometimos y que las nuevas generaciones no lo vayan a cometer, Francisco. Bueno, vamos a hacer la pausa para venir con la parte final. Y no sé, piénsalo. No sé, piénsalo. Hoy, hablando de razones del conflicto armado, por qué apoyar y por qué se dieron todas estas cosas. Elmer, el que sea alguien de ideología de izquierda o que tenga un pensamiento progresista, socialista, comunista, ¿lo obliga a ser del FMLN? No. Brevemente. No, es que aquí hay una confusión. Y como digo, es parte de la desinformación y es parte de querer borrar los aspectos históricos de este país. El que uno tenga un pensamiento distinto al que está en el gobierno, no significa que eso vos seas comunista, seas socialista, y que porque vos pensás distinto y tenés esta forma de pensar, vos directamente ya sos de un partido político de izquierda en el país. Todos sabemos que el único partido de izquierda que ha habido y que ha competido en elecciones o ha participado en elecciones ha sido el FMLN. Pero como ya decíamos, un día de estos, en una tertulia, preguntaban, pero que usted es de izquierda, ¿por qué opina así? Usted es del FMLN, ¿por qué opina así? No, mire, disculpe, el pensar distinto a un gobierno o al expresar y exponer su pensamiento no es de etiquetar a las personas que porque es de izquierda es del FMLN, no necesariamente. Esto de ser de un partido político es decisión de cada quien y es un derecho constitucional que los ciudadanos salvadoreños aún tenemos, de que si pensamos distinto y consideramos que ese pensamiento va de acorde con la ideología de un partido político, tiene el derecho de afiliarse o no afiliarse. Pero eso no significa que porque pensamos distinto ya tenés que estar vinculado a un partido político. Eso no es así, es un derecho inherente a la persona humana de pensar distinto y es un derecho como ciudadano, un derecho establecido en la Constitución, de afiliarse o no a un partido político con el que considere las personas que van de acuerdo a sus pensamientos. Bueno, perfecto. Elmer Arias, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en No se piénsalo. Como siempre, Francisco, un gusto poder conversar y poder exteriorizar la manera de pensar de uno, posiblemente con muchos de acuerdo y con muchos no, pero esa es parte de la democracia, poder expresar a hoy en día, y esas fueron, creería, uno de los mayores logros que se tuvieron con los acuerdos de paz, conquista de un conflicto armado, de hoy en día poder todos expresarnos libremente, hasta ahorita, de exteriorizar nuestra forma de pensar y nuestra forma de analizar y de ver cómo están las cosas en nuestro país. Por lo tanto, siempre es un gusto y cuando guste, pues aquí vamos a estar para tratar de analizar y poner en perspectiva las situaciones que nuestro país vive. Bueno, muchas gracias a Elmer Arias. Esta plática creo que es digna de que usted la reproduzca, la comparta y la analicemos. ¿Por qué no? Que llegue hasta un salón de clases, hasta una aula, para analizar razones, conflictos y que se conozca la historia que hemos vivido y que esto no se repita. Porque lo importante es que no se repita, que no se quiera borrar la historia,
que los que la cuentan o la escriban, la nueva historia, no se les olvide ese paso que hemos tenido triste, cruento, que llevó vidas de un bando y de otro, que era el del medio, el que no tenía nada que ver. Gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles estaré nuevamente acá en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio en No Sé, Piénsalo. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.